Habacuc, que profetiza unos 600 años antes de la venida de Cristo sobre el pueblo de Dios. Y mientras buscan ahí a Habacuc y se pierden en la Biblia para buscarlo, salvo los que tengan la manera digital de hacerlo desde su teléfono. Habacuc es interesante porque en los 3 capítulos él ni en ningún momento está, o sea, sería como una antítesis en realidad, porque no es redundante. No le está profetizando en ningún momento de manera literal al pueblo, aunque sí es una profecía para el pueblo, porque él no está hablando o pregonando al pueblo, sino lo que sucede es que Habacuc entra en un conflicto entre su vida, lo que veía que sucedía, y su diálogo con Dios, su vida de oración, y su ida y vuelta entre Habacuc y Dios, es lo que Dios después le dice que deje escrito, y las respuestas que Dios le ha dado a sus preguntas y a su situación. Porque les decía que, estando hoy en Dios, los que hemos alcanzado por gracia salvación en Cristo, los que hemos sido alcanzados por Jesús, aún podemos transitar momentos de incertidumbre, momentos difíciles, y que ninguno está exento de eso. Y que en Habacuc vamos a ver algo muy similar, y quizás te puedas identificar aún con él, porque él, siendo profeta, siendo el que Dios designó para separarlo, para que él exprese la voluntad de Dios a un pueblo que en ese momento no estaba nada bien, él también entró en un conflicto existencial, no por en quién creía, sino por lo que él veía en cuanto a lo que estaba sucediendo. Y quiero leerles algunos versos. Después vamos a llegar al corazón de lo que hoy entiendo, Dios me permita compartirles y exponerles, porque la tarea de 3 capítulos en 1 hora o menos de 1 hora es todo un desafío. Así que vamos a leer Habacuc, vamos a leer el capítulo 1. Dice, como título, Habacuc se queja de la injusticia. Dice así en el nombre de Jesús: la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Amén. Ahí en principio, ahí está la queja de Habacuc. No vamos a estar viendo a un Habacuc profetizando directamente al pueblo que estaba, como dice él, en violencia y viviendo una vida injusta, sino que esto es una oración directa de Habacuc con Dios. Y las cosas que le estaban llevando a la queja era justamente esto: clamar a Dios perdón, y no oír, aparentemente, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a clamar y no oirás?, le dice Habacuc a Dios. Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Qué estaba viendo Habacuc? Que parecía que Dios no estaba dándole respuesta a su clamor por la violencia que había en su pueblo, porque no veía su mano salvadora, redentora en el pueblo. Después en el 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver maldad? Y haces que veas molestia. ¿Por qué me permitís ver todo esto? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Así estaba el pueblo. Maldad, injusticia. Por eso dice que la ley es debilitada, por ejemplo, el verso 4. Y el juicio no sale según la verdad, sino como salía el juicio injustamente. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. O sea, injusticia. Y después tiene la primera respuesta de Dios. Y básicamente, voy a leer el primer verso quizá y el segundo, el 5 y el 6 dicen: miren entre las naciones y vean y asómbrense, porque haré una obra en sus días
que aun cuando se las contare no la creerán. Voy a hacer algo que aun cuando se los vaya a contar, o sea, cuando se lo vaya a exponer en este momento, no lo van a creer. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Hasta ahí. ¿Qué le está diciendo Dios a Habacuc? El pueblo tiene violencia, el pueblo tiene injusticia. Yo voy a usar a un pueblo que vive con mayor injusticia y mayormente violento para que venga en contra de él. Entonces, lees Habacuc en ese momento escuchando lo que Dios le estaba diciendo es: ¿cómo vas a, siendo un Dios santo, un Dios que busca justicia, un Dios que busca santidad, un Dios que no se goza en la maldad, vas a estar trayendo un pueblo en estas condiciones sobre tu pueblo? Quizá lo más natural, ¿no? Sacando en este momento el plan soberano de Dios en esta situación, siempre tenemos esos dichos o esas frases, ¿no? Como la violencia engendra más violencia, ¿verdad? Son cosas que decimos cotidianamente. O si, no sé, lo que sembrás vas a recoger, ¿verdad? No sería muy, viéndolo desde ese lugar más natural, no sería muy incoherente pensar que si un pueblo vive bajo violencia y bajo injusticia, lo que va a recibir y lo que va a cosechar va a ser violencia e injusticia. Ahora, lo que sí llama la atención para Habacuc es que Dios le dice: de esta forma en la que viven, bueno, los voy a poner bajo esos mismos parámetros a un pueblo que vive de peor manera para que los venga a dominar. Y toda situación, en el pueblo sobre todo, y nosotros, yo lo voy haciendo en paralelo, voy hablando un poco del pueblo y un poco en el tiempo hoy para nosotros como personas, para hacerlo un poco más sencillo de entender. Siempre, absolutamente siempre, situación que sea, que nos toque vivir, siempre es con un propósito mayor que el que nosotros en nuestro entendimiento podamos tener. No alcanzamos a entenderlo, ni razonarlo, ni tenerlo por completo, porque hoy vemos en parte. Si bien entendemos el propósito de Dios, el plan de Dios, ¿no? Y el plan redentor de Dios, todas las peripecias, todas las voluntades no reveladas de Dios que no están escritas del día a día para vos y para mí, tienen parte del plan de Dios adentro. O sea, son parte de un plan de Dios que va llevando hacia adelante para llevar sus propósitos divinos con las personas que le están rodeando. En este caso, estaban transitando un pueblo violento, lleno de maldad, y aparentemente Dios iba a usar más maldad y más injusticia sobre ese pueblo. Si hay algo que lo vamos a leer un poquito más adelante, sucede cuando vienen tiempos difíciles, el tiempo difícil, la circunstancia difícil, como Pedro lo dice, como Pablo lo dice a lo largo de las cartas doctrinales y demás, el cristiano termina desarrollando el carácter de Cristo y empieza a encontrar gozo, esperanza en momentos de prueba y en momentos de dificultad. ¿Sí? ¿Cómo voy a experimentar gozo y esperanza? ¿O va a alentarse mi corazón en medio de una tormenta? Parece totalmente contrario e ilógico. Pero uno comienza a desarrollar ese carácter de Cristo, porque uno ya no está viendo hacia sí mismo, ¿no? De manera egoísta. Incluso Habacuc no estaba viendo de manera egoísta porque estaba velando por el pueblo de Dios. Pero uno comienza a pensar no en lo que uno quiere, no en lo que espera, sino en lo que Dios desea hacer para su gloria. Y aunque es muy difícil este sentir y este entendimiento para cualquier cristiano de a pie como nosotros, porque estamos siendo moldeados por la imagen de Cristo, sí es real que sucede y sí es real que en momentos de dificultad, momentos de mayor incertidumbre, podemos llegar a caminar con completamente paz, certidumbre, aún en la incertidumbre, de que nosotros sabemos que hay un Dios por encima de todas las cosas. Esto lo vamos a ver más adelante, pero yo quiero contarles qué pasa en tiempo real mientras nosotros tenemos situaciones difíciles y parece que la respuesta de Dios es colocarnos más cosas difíciles. ¿Nunca te pasó? Acá le está pasando a Habacuc, porque Habacuc tenía un problema enorme, un pueblo entero, violento e injusto, y clamaba por ellos.
para que Dios intervenga de manera divina, para que salgan de ese estado. Pero viene más violencia, más problemas y más injusticias sobre el pueblo. De manera que ellos ya no iban a dominarse a sí mismos, porque ya no vivían, no les interesaba vivir bajo la palabra de Dios, sino que vivía cada uno conforme ellos querían. Y lo que iba a estar sucediendo ahora es que alguien los iba a venir a dominar como ellos no querían vivir. Y tampoco iba a ser en la voluntad de Dios. Imagínate la situación de que Dios me llama a vivir de una manera, la cual no me importa, quiero vivir como yo quiero, y encima Dios permite que venga otra persona a establecer un yugo sobre mí, a hacerme vivir una vida que tampoco es la que yo quiero, menos que la que yo quiero. O sea, yo vivo una vida violenta o una vida de injusticia, y Dios permite que venga una vida aún más injusta, aparentemente en principio, y más violenta sobre mi vida. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué lectura podríamos hacer de eso? Si no fuese cristiano, incluso vamos a ver un Habacuc cuestionando esto. ¿Cómo vas a permitir violencia? ¿Cómo vas a permitir injusticia? Dios, ¿cómo no vas a responder? ¿Cómo no vas a salvar? Miren lo que dice el 12. Esto es Habacuc protestando frente a lo que Dios le dijo que iba a levantar este pueblo violento para que venga a dominarlos a ellos. ¿No eres tú desde el principio, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo pusiste. Y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Mira lo que dice, para juicio y para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Entre comillas, el más justo, ¿no? Habacuc está diciendo, nuestro pueblo es más justo que este tipo de personas. Dentro de su violencia y su iniquidad, son más justos que los otros. ¿Por qué estás callado cuando vienen ellos, ¿no?, a destruirnos? ¿Y qué haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne? Sacará a todos con anzuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque en ellas engordó su porción y engrasó su comida. ¿Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente? O sea, Habacuc está protestándole a Dios por la determinación que Dios tomó y le fue revelada. Porque si no fuese revelada por Dios a Habacuc, Habacuc creía que era parte de lo que estaba sucediendo. El enemigo venía a atacarnos, iban a tener que defenderse. En otro momento quizá, me imagino un Jonás o de repente cualquier otro de los profetas en momentos de ataque, profetizaban para que el pueblo se arrepintiera antes de ser destruido. El pueblo se volvía a Dios y no llegaba a la destrucción. Ya llegaba a tiempo el profeta para decir, miren, si no se arrepienten, va a suceder esto, esto y esto. Este pueblo tenía un nivel de violencia, de injusticia, que parecía que no iba a suceder otra forma de poder cambiar su manera de vivir, si no era permitiendo como dice Habacuc, castigo o disciplina. Es interesante. Yo creo que ustedes piensen en las maneras en las que ustedes viven en el día a día, y a veces, lo que pasa es que no quiero entrar en cosas que no tengan nada que ver bíblicas, pero nosotros tenemos ciertas actitudes en nuestra vida, ciertos comportamientos, ciertos hábitos, que muchas veces a nosotros, incluso pueden verlo más en su semana, capaz que es más vistoso, ¿no?, que se vuelven cíclicos. Vamos a suponer, tenés un horario que cumplir de lunes a viernes o de lunes a lunes, en el trabajo que tengas, y más o menos vas a hacer la misma rutina, vamos a llamarle, ¿verdad? Lamentablemente en nuestro comportamiento o en nuestra forma de vivir muchas veces tenemos ese tipo de rutinas que nos llevan al mismo sitio de pecaminosidad. ¿Me entienden? O sea, llega un punto que vuelvo a explotar, llega un punto que me vuelvo a deprimir, llega un punto que vuelvo a pecar donde no debería pecar, llega un punto que vuelvo a ceder, llega un punto que, y parece que siempre vuelvo, parece que levanto, vuelvo, va lo mismo, pasa lo mismo, ¿verdad? Esa es la parte que tenemos que corregir, que tenemos que cambiar, que debe ser destruida, ¿no?, de nuestra naturaleza humana para que Cristo domine. Y fíjate que
si en vez de que ese momento de tentación que te lleva al pecado, o ese momento de dificultad que te lleva a equivocarte, en vez de que desaparezca la situación, se acrecienta la situación. ¿Qué pasaría con nosotros si sucediera eso? Yo le quiero leer lo que a mí me maravilla cómo Dios trabaja con el ser humano. En primer lugar, cuando lo encuentro en la Escritura, cómo Dios se revela al hombre y cómo Dios trabaja con los corazones, en su misericordia, en su paciencia, en su benignidad. Lo veo con mi vida personal y también me maravillo cómo Dios trabaja con la vida de la iglesia. Mirá cómo dice Dios que cuando permite este tipo de cosas, ¿qué es lo que sucede con el corazón del hombre o con las personas cuando le agrega más de lo que parece que es el problema? ¿Viste? Es como, no, saquemos este condimento, porque también podríamos tener, por ejemplo, Jesús dijo que un poco de levadura leuda toda la masa, o sea, diciendo un poco de pecado hace que haya más pecado. Pero en este caso, está permitiendo con un propósito mayor. Y miren lo que dice un poco más adelante. Yo creo que este va a ser uno de los primeros puntos, creo que más de los principales que quiero que escuches, te lleves y reflexiones. En el capítulo 2, Dios le responde la protesta de Habacuc sobre cómo vas a hacer esto siendo tú santo. Y el Señor le dice a Habacuc: sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Ahí está Habacuc. Y Dios le dice en el 2: y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. El 4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Es un pasaje sumamente conocido para el pueblo de Dios. Capaz que alguno lo puede estar escuchando por primera vez. Pero dentro de las situaciones difíciles de la vida, porque esto es el contexto que muchas veces ni se dice en lo que estaba sucediendo cuando Dios habla esto a Habacuc, para que lo deje escrito. Y aquí cuya alma no es recta, que dice, se enorgullece. Punto número 1, creo que es uno de los principales para hoy reflexionar. Situación que te esté tocando vivir. No importa la situación en sí misma, en el sentido de que todos tenemos situaciones diferentes. Entonces quiero que vos te quedes con tu situación particular. Vamos a hacer ese paralelo con el pueblo, Habacuc y Dios, y pensar tu realidad hoy. ¿Qué le está diciendo Dios a Habacuc? Mirá, Habacuc, esta es la situación. Un pueblo violento e injusto. Voy a permitir que los caldeos vengan, que son más injustos y más violentos. Y va a pasar algo. El pueblo, dentro del pueblo, el que realmente es justo, va a vivir por la fe. Pero el que no tiene el alma recta, se va a llenar de orgullo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Ustedes vean su vida, vean las situaciones que les está tocando afrontar a cada uno y vean cómo responden frente a lo que ustedes consideran injusticia. Si ustedes están respondiendo por fe y se mantienen en el carácter de Cristo, si ustedes se mantienen por fe, esperando la gloria de Dios, van a vivir, van a salir, van a seguir adelante. Si ustedes encuentran que el corazón se cierra, se enorgullece, se enfría, se endurece, se coloca insensible frente a las situaciones que le pueda estar tocando vivir, sepan que eso es orgullo. Y eso no es fe. Y eso no es esperar en Dios. O sea, ¿qué quiero decir? La situación adversa que pueda estar tocándote pasar no tendría que cambiar el carácter en tu vida, tu persona, la forma en la que te puedes parar a las circunstancias. Podés tener momentos de queja, y sí, estamos viendo un profeta de Dios que se quejó delante de Dios diciendo: yo no puedo creer que el Dios santo al que yo sirvo no me está respondiendo las oraciones, que yo soy el representante de él acá en este pueblo, y no puedo entender cómo vos, siendo santo, me estás diciendo que vas a enviar a alguien que es más violento y más injusto que nosotros para que vengan a subyugarnos. Pero era con un propósito mayor. Es un
cernidor, es un separador entre quienes estaban aprobados y quienes eran reprobados. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a tener situaciones en que verdaderamente vamos a ver de qué estamos hechos. Porque no me interesa qué pasa en la vida de los demás en sí. Yo no quiero saber en primera instancia qué vida espiritual que tenés, si sos tan cristiano como sí que sos o si no. Ese no es el fin. Sino el fin es que las situaciones que me aquejan me están permitiendo ver a mí de qué estoy hecho. ¿Entienden? Es una expresión más coloquial lo que estoy diciendo, sino que ¿cuánto hay de Cristo en mi vida? ¿Cuánto hay de verdaderamente de Jesús? Estuvimos hablando en la prédica del miércoles sobre cuando el Señor habla, y bueno, en realidad lo profetiza Isaías, y habla del siervo sufriente, y él dice que era varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ahí, cuando dice varón de dolores y experimentado en quebranto, en el hebreo lo que está hablando específicamente es que ese siervo que hablaba Isaías que iba a venir, que es Jesucristo, iba a caminar como en una sociedad continua con el dolor y la angustia, la desolación y la traición. Era parte de su vida desde que comenzó. Jesús sufrió constantemente el destrato, la indiferencia, el abandono. Era varón de dolores, experimentado en quebranto. Y ahí está hablando realmente emocionalmente. No estamos hablando de lo que iba a pasar en ese momento. Ahí esa expresión no es lo que estaba pasando después, más adelante en la cruz, sino en su ministerio terrenal. Y lo que hablábamos un poco, compartiendo con algunos hermanos y algunos, bueno, sobre todo los que pudieron llegar desde afuera, los que pasaron la selva, los que tuvieron que transitar un montón de lugares para poder llegar hasta acá. Hablábamos de todo el sufrimiento, de todo lo que uno se deja atrás, de todo lo que uno tiene que mirar y seguir hacia adelante, ¿verdad? Y parece que era peor, y cuando salíamos, parece que es peor esto que lo que pensábamos que era peor, pero en realidad hay muchos que quedan en el camino, quieren volver, otros quedan por el camino, hay unos que se mantienen en esperanza y llegan hasta el final, y después ven la bondad de Dios y ven el propósito mayor de Dios que tenían con sus vidas. Estoy haciendo un paralelo, ¿no? Para que podamos entender eso. Habacuc estaba entendiendo que Dios estaba permitiendo las situaciones más adversas para que verdaderamente los justos se mantengan firmes en la fe y los otros se endurecieran. Y eso es lo que a lo largo de la historia vamos a ver siempre. Y a lo largo de nuestra vida vamos a pasar procesos, parecen momentos de prueba, en los cuales se termina midiendo, ¿no?, en nuestro interior, ¿cuánto verdaderamente estamos maduros? ¿Cuánto hemos alcanzado un carácter similar al de nuestro Señor Jesús? Vamos a creer que estamos muy firmes. Muchas veces nos vamos a dar cuenta que en realidad no estamos firmes, sino ya estamos caídos. Esa es la más difícil de poder digerir. Entonces, en primer lugar, lo que me gustaría que podamos reflexionar es sobre este pasaje que es sumamente conocido para muchos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Las situaciones adversas, lo que te pueda estar tocando, a lo que el pueblo le estaba tocando, muchos allí se iban a mantener en fe, por eso iban a vivir. Y los que no eran rectos, su alma no era recta, iban a llenarse de orgullo. Este pasaje traza una línea directa hacia la cruz y hacia nosotros hoy, porque obviamente toda la Biblia apunta hacia una vida en fe, hacia el que iba a venir, y nosotros seguimos teniendo esa vida en fe por el que allá vino y va a venir por nosotros, que es Jesús. Y nuestra vida tiene que ser como la del justo, se mantiene por fe. Si te mantenés hasta el final en fe, vivirás. El que se enorgullece va a verse que su alma nunca fue recta. Ahora, nosotros sabemos que podemos entendernos justos por los méritos de Cristo en la cruz, no por nuestra propia justicia, indudablemente. Pero esto es una profecía que cuando le dice Dios a Habacuc, esperalo, aunque tardar, esperalo, no está diciendo se va a cumplir en tus tiempos, en tus días.
Si bien apuntaba así a que el pueblo iba a ser transformado, iba a ser restaurado, se iba a reedificar, todo lo que iba a pasar. Pero la realidad lo que le estaba hablando es, esperá, esperalo por fe. Si esperás por fe vas a vivir. Y obviamente que todos nuestros hermanos del Antiguo Testamento se salvaron porque pusieron la fe en lo prometido de Dios, el Mesías que había de venir. Como seguimos siendo salvos por gracia hoy, poniendo la fe en Jesucristo. Pero si lo vemos en el contexto en el que estaba sucediendo, lo que pasaba en ellos entonces, vamos a ver que vivían de una manera que no tenían que vivir, vivían de espaldas a Dios y tuvieron situaciones mucho más adversas de las que ya estaban viviendo. Y eso era para ver realmente qué había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Y es una buena pregunta que te puedes hacer vos. ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Las características que siento dentro mío pertenecen a las ramificaciones del orgullo? Porque vos podés hasta tener la facilidad de decir, no hay orgullo en mi corazón. ¿Y cómo definís tus sentimientos de momento de los que te puedan estar dominando en el día a día frente a injusticias, frente a situaciones difíciles, frente a cosas que esperás que no sucedan? ¿No? ¿Qué es lo que nace dentro de tu corazón? ¿Qué es lo más cercano? Fe y esperanza y decir de alguna manera, mirá, yo sé que Dios lo va a resolver, no sé, bueno, Dios por algo lo quiso, pero eso realmente está dominando en tu interior, o quizá sea el sentimiento de odio, un sentimiento de enojo, un sentimiento no sé, el que quieras poner. Entonces ahí estás, es una manera de que vos puedas entenderte, ¿no? Empezar a conocer lo que hay, examinar si estás en la fe o no, y si estás en la fe, cuánto has crecido, cuánto vas frenando, porque realmente tenemos que hacer el ejercicio de examinar nuestra vida cristiana. Porque si la primera no pasé, la segunda va a ser más difícil. Y si estoy estancado cíclicamente, no dando vueltas por el desierto, pueden pasar 40 años y sigo en lo mismo. Y todos van creciendo alrededor mío, y todos van avanzando, y yo sigo en la misma vuelta. Y eso también acontece. Entonces esto no se trata de empezar a orar a los gritos y reprendiendo maldiciones generacionales y tiempos de ataduras y cosas así. Esto es como mucho más fácil, es muchísimo más fácil, es como decir, bueno, esta es mi realidad, si yo no cambio la forma en la que estoy procediendo voy a tener el mismo resultado siempre. Y Dios ya me hizo ver que el problema soy yo, porque si las situaciones cambian los personajes, cambian las situaciones, cambian los lugares, y sigo teniendo la misma característica, el mismo problema frente a mí, es porque el problema sale a través mío, no es que sucede de manera mágica alrededor mío. Y si Dios lo está permitiendo es para que yo cambie. Entonces, es bueno preguntarnos eso. ¿Cómo reacciona frente a las situaciones adversas nuestro corazón? Y que sepan que Dios está detrás de esto. Que el amor de Dios, aunque es difícil de distinguir de repente en las situaciones más difíciles, está detrás de tu situación. No está ajeno a esta situación. Está muy pendiente de esta situación. Está muy, muy cerca de esa situación. Entonces, luego hay unos ayes, como le decimos nosotros, contra los injustos, unos ay de aquellos. En el capítulo 2, un poco más adelante, voy a leerles algunos, no quiero entrar en ellos igual porque no es a donde vamos a seguir yendo porque es muy largo. Por ejemplo, miren el verso 9, dice, ¡ay del que codicia injusticia para su casa! El que codicia injusticia, ¿no? El que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. ¿Qué está diciendo? ¡Ay de aquellos que creen que escapando, colocando su casa en la altura, aislándose de todo, van a poder escapar de la maldad! Que es lo que tendemos muchas veces a hacer. Hace un poquito nada más me tocaba acompañar a alguien en unas situaciones y una de las cosas que se repite, me parece, ¿no?, en la reacción de las personas en las situaciones adversas es entrar en esa cueva, ¿no?, como le pasó a Elías, bueno, en fin, escapar de la situación y esconderse, ¿no? Y acá le está diciendo, era tan malvado y el pueblo era tan malvado, tan injusto en su forma de vivir, que habían algunos que tenían la posibilidad de decir, bueno, me voy a la montaña,
construye allá, que del resto los maten a todos, nosotros estamos allá guardados allá arriba, nadie nos va a tocar. Y en realidad no, Dios está diciendo, ay de aquellos que quieren, ¿no?, de manera injusta todavía, explotar a los demás, sacarle ganancia, irse a hacer una casa bien lejos, que nadie nos va a llegar, ahí no va a llegar la violencia, ahí no nos van a poder agarrar. O sea, nadie se iba a escapar en realidad. Pero no está jugando tanto la actitud, sino lo que había en el corazón por el cual llevaban a cabo esa acción. Capaz que si era otro el fin que movía su corazón a construir así, quizá pasaba. Pero el problema estaba en lo que estaba en el corazón. Bueno, después hay otros capaz más claros. Hay del que edifica la ciudad con sangre, por ejemplo. Y después está la idolatría también, ¿no? Hay del que le dice al palo, una madera, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? Evidentemente no. Y aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Mas el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Luego que Dios le hace entender a Habacuc el propósito por el cual le permite que el pueblo iba a ser subyugado con mayor violencia y mayor injusticia, y le hace entender que el justo por la fe va a vivir y el que tenía el alma no recta se iba a enorgullecer, Habacuc pasa de el asombro, la incredulidad, el estar atónito a la situación, ¿no? Pasa por la queja, pasa por la protesta, y termina entendiendo la voluntad de Dios y pasa a evidenciar una vida en fe. Y él ora de una manera, que es la que está escrita en el capítulo 3, que él después la deja escrita en forma de canción, en forma de salmo, con acompañamientos y demás musicales. Que no se los voy a leer todos, sino quiero leerles los primeros versos, sobre todo el 2, que también es muy conocido, pero creo que amerita para tenerlo presente después del énfasis que hicimos en el anterior sobre la justicia y sobre el orgullo. Dice el capítulo 3, el verso 1, oración del profeta Habacuc sobre Shionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. O sea que ahí sí escuchó atentamente lo que Dios le había hablado, ¿no? Él ya lo dejó todo escrito, pero bueno, él escuchó y tuvo ese temor, esa reverencia. ¿Y qué le dice? Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Luego comienza Habacuc a expresar todas las situaciones que acontecieron cuando el pueblo pasó en seco, o cuando fue, por ejemplo, otro de las ilustraciones, por ejemplo, cuando el pueblo, cuando cayeron los muros de Jericó. Son situaciones que el pueblo, como yo les decía la vez pasada, vivieron en primera instancia. Ese pueblo pasó por todo eso. Y Habacuc le estaba diciendo: me sostengo en fe porque recuerdo al leer lo que hiciste con nuestros padres en el desierto, y me sostengo creyendo que como lo hiciste ahí. No, le está diciendo aviva, aviva. Esa palabra aviva en hebreo está diciendo trae vida, restaura, salva. Es lo mismo, la palabra aviva. Miren lo que dice: tu obra en medio de los tiempos. Trae salvación, restauración, trae vida en medio de los tiempos. Pero tu obra ahí está hablando de acción, o sea que tiene que ser visible. Visible. Entonces la situación más adversa que estaba tocando, lo que le pedía Habacuc a Dios es: Señor, en la situación en la que me encuentro hoy, por favor, trae visiblemente salvación. Trae visiblemente restauración. Que sea visto. Hazla conocer. Hazla conocer, que las personas conozcan que sos vos que estás detrás de todo este plan. Que las personas conozcan que lo que le está tocando atravesar, que lo que está tocando vivir, sos vos en propósito. Para saber qué hay en sus corazones, si han de seguirte, si no han de seguirte. Si te conocen o no te conocen. Si desean seguirte o no van a seguirte. Hazla conocer, que se den cuenta
que vos estás detrás de todo esto. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y ahí en medio de los tiempos, él está hablando, esa expresión que está ahí, capaz que en medio de los tiempos no la usas vos, no la uso yo, es hoy. Para Habacuc era hoy. No te estoy pidiendo, Señor, sigue trabajando en mí. No está pidiendo ni sigue trabajando en mí. Te pido que cambies la situación de manera que podamos verte obrar en esto. Que conozcamos de primera mano que estás en esto. Que estás trayendo salvación, que estás trayendo restauración, que estás dando vida. Quiero conocerlo, quiero verlo, quiero identificar, quiero ver tu obra en medio de este tiempo. Y eso mismo se replica a lo largo de la historia con diferentes hermanos nuestros que fueron usados por Dios y en diferentes momentos. Por ejemplo, alguien que vio esa palabra que no está acá, injerta de esta manera, pero nosotros la usamos para explicar la manifestación de Dios de manera visible, o sea, justamente un avivamiento, donde Dios salva a las personas, trae salvación, donde llegan personas que escuchan el Evangelio, creen en el Evangelio y nacen de nuevo. Esa expresión de avivamiento se marca a lo largo de toda la Biblia. Vamos a ver a Juan el Bautista hablando desde el desierto, ya anunciando que llegaba el Mesías, y las personas corrían desesperadas, muchos seguían a Juan el Bautista y se bautizaban para perdón de pecados. Y él decía, miren que yo no voy el que va a venir detrás de mí, yo no soy digno ni de nada, no puedo ni atarle ni desatarle de sus cordones. Y había un avivamiento. Cuando el Señor está con los discípulos, le está diciendo que está a punto de ser entregado, pero que no iban a quedar solos, que iba a venir el Espíritu Santo, el Consolador, para que se quede con ellos. ¿Qué hacen ellos después? Se juntan a esperar al Consolador, al Espíritu Santo de verdad, que iba a venir sobre sus vidas. ¿Y qué pasa? Bueno, un avivamiento. La obra de Dios en medio de la incertidumbre, en medio de la persecución, en medio del caos, hizo que la palabra de Dios corriera, muchos más sean alcanzados, corazones se despertaran, personas que estaban siendo perseguidas, que tenían que entregar su casa, dejar todo, abandonar todo, salir corriendo. Era con el propósito para que más escucharan de Dios. Miren lo que les estoy hablando. Entonces, justamente la reunión pasada, el miércoles hablábamos eso. Nosotros cuando incrédulamente oraba para que Dios no levantara un bloque acá o no consiguiéramos el techo o no pudiéramos tener luz porque Dios, ¿cómo voy a hacer esto? Señor, no sé si es tu voluntad, yo no sé si quiero hacer lo que sea. Hablamos de que increíble porque en ese momento cuando no había ni dos bloques, habían personas en otra parte del mundo que estaban orando para poder irse de su país, para poder llegar a un lugar donde tener donde vivir y Dios ya tenía pensado que este lugar se iba a levantar para que ellos puedan encontrar un lugar donde poder congregarse. Y nosotros no nos estábamos dando ni cuenta, eso no estaba en nuestro plan, ni siquiera estábamos pensando ni qué iba a suceder, ni qué iba a pasar. Pero Él tenía un propósito mucho más lejos de lo que nosotros teníamos, nuestra finita mente que mirábamos de acá a ahí. Como hasta el día de hoy, ¿no? Entonces nos miramos de manera muy egoísta nosotros, ¿no? De la seguridad, yo tengo que dar un paso sí, y tengo que estar... Y todo es muy así, nuestra vida es así. Y parece que se nos va el tiempo, pero cuando... Dios determina de una manera situaciones, piensen en esto, personas que están dejando todo y acá parece al revés, acá se esparcían por la persecución y eso permitía que el Evangelio se siga esparciendo y corriendo, ¿no? Los apóstoles y los discípulos del Señor en ese momento, el Evangelio corría, las personas se salvaban, Pedro hablaba, 3.000 personas se salvaban, después hablaba, no, 5.000 personas se convertían, bajo persecución y necesidad, salvando las distancias. Dios permite que otros corran de sus lugares de seguridad para encontrarse con Cristo y tener lugares donde también el Evangelio siga siendo predicado y sigan siendo personas que puedan seguir creciendo en la fe en Cristo Jesús. Entonces, aún la situación más adversa que te esté tocando transitar o la de mayor incertidumbre que puedas encontrar y que no le puedas encontrar explicación o que parece que se pone peor de lo que estaba, es un medidor de tu vida espiritual. La escenografía, ¿no? Ahí vamos a hablarnos un poco de todos y ahí vamos a empezar un poquito más egoísta. La escenografía que puedes tener alrededor tuyo ahora, la persona, los personajes que tenés, ¿no? Los actores que tenés sentados alrededor tuyo en ese momento y toda la situación en la que estás, la tierra en la que te estás moviendo en este momento, todo lo que está sucediendo, ¿no? Sí, influyen, no influyen, va a influir más, menos.
Pero es lo que es la herramienta soberana de Dios para forjar tu carácter a la imagen de Cristo. Si fuiste alcanzado por Cristo y la salvación de Cristo te alcanzó y fuiste comprado a precio de sangre, la obra en vos no terminó. Y Dios está interesado en seguirla. Lo mayor ya costó, que fue la vida de Cristo en la cruz. Ahora, el proceso en que podemos vivir, y bueno, vamos a tener procesos de Getsemaní, momentos que estamos siendo triturados, aplastados, como un buen olivo bajo una piedra, ¿no? Sacando el mejor aceite. Pero a veces nos cuesta poder ver ese proceso en nosotros, porque el análisis externo somos profesionales. Podemos ir tranquilamente toda una situación y todo lo que pueda estar aconteciendo a todo alrededor, nuestro alrededor. Y es solamente una cosmovisión desde nuestro lugar. Porque cuando nosotros nos sentamos, yo me siento a hablar con cada uno de ustedes, y yo puedo decirle lo que pienso de ustedes y lo que escucho que están viviendo, puede ser muy distante a lo que uno puede entender o ver de afuera. Entonces mi realidad es afectada por la misma persona que soy yo, ¿no? Por eso también la Biblia siempre apunta a que nosotros nos examinemos a nosotros, constantemente, para poder ser moldeados a la imagen de Cristo. Y yo creo que es una muy buena vara de medir las situaciones adversas, porque reflejan cómo está nuestro corazón delante de Dios. ¿Cómo reacciono frente a la situación adversa? ¿Con escepticismo, con enojo o con fe? ¿Soy de los que sabe esperar? ¿Soy de los que me impaciento? ¿Soy de los ansiosos? ¿Soy de los depresivos? ¿Soy de los desolados? ¿De los descorazonados? ¿Qué tipo de persona o vieja persona es la que habita en mí, con la que tengo que lidiar? No sé si te está pasando hoy una situación adversa semejante. Quizá mañana te pueda tocar. Pero la realidad es que son puestas por Dios para la gloria de Dios. Habacuc oró de esta manera, le dejó canción, y de verdad es una oración que a mí me persigue. Y deseo que en los momentos de mayor incertidumbre vos puedas también orar igual que él y poder pedirle eso. Aviva tu obra en medio de los tiempos, en el medio de los tiempos hazla conocer. Hazla conocer. Señor, hazme conocer tu obra en medio de los tiempos. En la situación que me toca hoy, no mañana, hoy quiero evidenciar tu obra, hoy quiero ver tu mano de poder, hoy quiero ver tu vida manifestada en otros, hoy quiero ver tu vida salvando a otros, hoy quiero ver y quiero entender y poder gozarme en eso, quiero estar involucrado en este tiempo contigo. Entiendo que muchas veces las mismas situaciones son las que no nos dejan ni momento para pensar en esto. Las mismas situaciones que son adversas son las que nos quitan la mirada de Cristo y del propósito de Cristo con esas mismas situaciones que nos están tocando atravesar. Las mismas. O sea, la misma situación que a mí me bloquea, me nubla, me opaca, me entristece, me angustia, me llena de ira, la que quieran poner, me pone mal, esa situación puesta por Dios para que yo vea a Dios, termina bloqueándome y no permitiéndome ver a Dios. ¿Por qué sucede eso? Bueno, justamente, porque hay cuotas de orgullo en nosotros que tienen que ir muriendo. El corazón sigue siendo orgulloso y necesita seguir arrepintiéndose delante de Dios. Imagínate un Habacuc que era el profeta, o cualquier hermano nuestro que confiaba en Dios, era un hermano nuestro, en el pueblo de Dios, en aquel tiempo, en la situación que le tocaba vivir, que muchos eran violentos e injustos, y todavía venía un pueblo a subyugarlos que era más violento y más injusto. ¿Qué análisis podía hacer? ¿Qué pensamiento podía pensar para poder sostenerse? Lo único que lo iba a sostener era la fe puesta en Dios, sabiendo que Dios estaba obrando y iba a trabajar a favor de los que son de Él. Entonces a veces no vamos a poder encontrar una explicación clara, bien detallada, de las situaciones que me tocan vivir. Y lo único, como dijo Habacuc un poquito más adelante, verso 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo,
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. O sea, aunque no haya ningún resultado de los que yo espero, con todo, yo me alegraré en Dios y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Él es el que me guarda, el que me cuida. O sea, pasando línea, yo no tengo que estar encontrando una explicación lógica dentro de mi mente finita de todo lo que acontece, sino que yo me tengo que sostener a pesar de todas las situaciones, sostener mirando a Jesús. Hay situaciones en las que no vamos a poder encontrar una explicación lógica. Y los que son racionales, es como lo peor que le pueden pasar. Dirían algunos que estudian algunos otro tipo de cosas, los que tienen mente de arquitecto también. Si no les da la cuenta, se van a enloquecer. Pero muchas veces va a quedar eso inconcluso. ¿Por qué? Porque es la forma en la que Dios tiene para trabajar la fe de cada uno de sus hijos. Nosotros hacemos nuestro depósito de confianza absoluta en la obra de Jesús, en la obra redentora de Jesús. Y Señor, si esto que acontece es lo que va a dar gloria a tu nombre, para que yo me parezca un poco más a vos, gloria a Dios, Señor. Pero házmelo conocer, házmelo comprender. Yo no quiero entender los pormenores, yo quiero comprender, ver, quitarme el velo y ver tu obra en medio del tiempo. Decir, mirá lo que era, claro, sí, mirá lo que estoy diciendo yo, mirá cómo estoy respondiendo yo, mirá cómo siento la realidad en la que vivo, mirá cómo estoy pensando. Claro, esto no es lo que querés que tenga dentro. No estás buscando que viva así, que sea así, que camine por este lado, que me sostenga mirándote, buscándote imitar a vos. Y muchas veces sabemos que no pasa, pero tenemos confianza que aún Habacuc, siendo un profeta de Dios, viendo la situación que acontecía, pudo entender que la situación más adversa era para probar su corazón. Yo estoy seguro que vos ni yo, hoy al menos, estamos cerca de una situación similar a la de Habacuc. Pero sin intenciones de desmerecer tus situaciones, nuestro Dios es mucho más grande que cualquiera de ellas. Ahora, hay una realidad, hermanos. El justo va a vivir por fe, por confianza y certeza absoluta de quién es su Dios. Y la fe obra. Y Habacuc pedía a Dios ver su obra en medio de los tiempos. Y la fe que obra es la fe real, o sea, una fe que obra, como decía Santiago. Si vos tenés fe y no tenés obra, no tenés fe en realidad. La fe en sí misma obra de manera que evidencia la confianza y la certeza que hay en tu vida en Jesucristo. Obra, da acciones, da respuestas, demuestra que verdaderamente está depositada tu confianza y tu certeza en Jesús. Por lo cual, cuando estamos en esos momentos de incertidumbre, esos momentos más difíciles, es menester pedir que Dios aviva la obra en medio de los tiempos, pero que comience en uno. Que comience en uno. Señor, avívame. Avívame en medio de este tiempo. En este tiempo de incertidumbre, o en este momento de desolación, o en este momento de indiferencia, o en este momento de tristeza, o en este momento, el que quieras poner. Y más, si en este momento estás sentado acá y dices, pero ¿es el mejor momento de mi vida? Bueno, también hay advertencias para que sean tus mejores días de tu vida y te olvides de tu Dios. Por ahí escuchaba algo bien interesante, que aunque dice la palabra, obviamente, que hay más sabiduría estando en la casa de luto que donde hay fiesta. Una vara bien interesante para medir el corazón de uno a la hora de amar al prójimo es ver cómo reacciona frente a las bendiciones que Dios derrama sobre sus hijos. Nosotros cuando sufre alguien podemos sentir compasión, ¿no? O misericordia, sentir las miserias en nuestro corazón, las miserias ajenas, no misericordia. Pero si nosotros verdaderamente amamos a las personas, nos vamos a gozar con los que se gozan. Y eso a veces nos olvidamos. ¿Qué es gozar con los que se gozan? ¡Ja, estoy feliz porque lo que te está pasando a vos voy a sacarle una tajada! No, porque lamentablemente tenemos una cantidad de personas que luchan con eso. Yo me pongo feliz por tu bendición porque de la tuya voy a sacar un pedazo. Y también lo hablábamos, ahora mirando para acá me estaba acordando que también eso hablamos la reunión pasada. Pero el verdadero me gozo con los que se gozan. O sea, yo puedo encontrar gozo en tu alegría porque estoy viviendo y disfrutando
tu bendición como si fuese mía. O sea, estoy disfrutando verte ser bendecido por Dios. Ser usado por Dios, o lo que quieras colgar. Puedo ver la mano de Dios en tu vida y me gozo viendo tu gozo en Dios. Y eso es una muy buena vara para medir cuánto hay de Cristo en nosotros, porque puede haber envidia, puede haber contienda, celos, inconformidad con Dios, porque Dios le da a otro y no me da a mí. Un enorme signo de orgullo con el que luchan muchos. Ahora, cuando vos ves una bendición espiritual, material, no sé, yo qué sé, alguien que trajo a vida al mundo, y sentís una alegría como si fuese vos que lo estuvieses viviendo, y no, ay, ¿por qué a mí no? No, eso ya es humanidad, pecado en puerta. Y puedes decir, qué alegría que siento con lo que están viviendo, con lo que están pasando. Eso se asemeja mucho al carácter de Cristo. Entonces son formas de ir conociendo el corazón. Y en medio de los tiempos, ¿cómo responde tu corazón? Si hay orgullo, se endurece. Si está Cristo, si hay fe, se manifiesta la humildad. Se manifiesta el amor de Jesús. No puedes callar. Hoy no cantamos así, hay una canción así, pero hay muchas canciones que cantamos que hablan de no poder callar las bondades de Dios, la palabra de Dios, el Evangelio. Y como hablaba la palabra, ¿no? Muchas veces hablamos de predicar, de no callar, de no hablar, pero está hablando de que también se habla con la vida. El Espíritu Santo nos hace agradecidos. Y eso tiene que evidenciarse en ¿qué? En poder estar agradecidos por lo que Dios está haciendo en el corazón de las personas. Y poder sentirlo como si fuese de uno mismo. De uno mismo. Hoy tengo hasta acá para compartirles, no voy a compartirles mucho más. Quiero que se lleven esas dos reflexiones. ¿Cómo medir su corazón en medio del tiempo que le está tocando vivir? Entender que una buena forma de orar es pedirle a Dios que avive su obra en medio de los tiempos. Tiempo de iglesia, tiempo familia, tiempo personal. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hazla conocer, Señor. Si Dios nos quiere colocar, o te querés poner desde el lugar de Habacuc, gloria a Dios. Pero si podés ponerte desde el lugar del violento y inicuo que vivía de manera injusta, ahí estamos más cerquita en realidad. Y decir, Señor, yo sé todo lo que soy porque me conozco. Aviva tu obra en medio de los tiempos en mi vida. Aviva mi corazón. Manifestate a mi vida de manera que yo tenga la certeza absoluta y la convicción absoluta de tu obra en mi corazón. ¿Qué está sucediendo conmigo? Ya no tengo que vivir como viví antes. Ya no quiero ser lo que fui antes. Quiero vivir como vos nos enseñás a vivir. Quiero conocerte, Señor. Quiero seguir conociéndote. Amén.